que no conocíamos, que vino de la mano de otro, y bueno, y se fue como extendiendo el tema. Y Germán la armó básicamente para que la gente nos conozca, nos apoye, quienes estaban interesados en comprar un libro lo compraran y ayudaran a costear un poco el viaje. Y la verdad que más allá de eso hicimos muchos amigos, ahora han seguido algunas reuniones por ahí un poco más chicas, eh, porque hace frío, entonces la casa adentro es más limitada. Así que, He tenido la oportunidad, bueno, la fortuna de conocerlos en una de esas reuniones, eh, que, bueno, que me gustó mucho y fui con gente que ya los conocía. Yo debo reconocer que no los conocía, ni a ustedes, sí de leerlos en el blog, pero no conocía, nunca había leído el libro, como dije cuando me tocó hablar, nunca había leído el libro de los apps. Y lo que les quería comentar es que de esa reunión conocí mucha gente, soñadores que querían viajar, gente que estaba inquieta con su vida y quería cumplir sus sueños. Y que me alegra que hoy en día, cuando seguimos el contacto vía Facebook, redes sociales, vía internet, veo que están preparando todo para viajar y es como que fue como el último empujón, como que estaban ahí en el acantilado y ¡pap! Largate. ¿Y ustedes qué sienten cuando del otro lado las personas les llega esa energía, esa vitalidad, esa ganas de conseguir sus sueños? ¿Se sienten partícipes de alguna manera? Sí, la verdad que nosotros no somos el tipo de viajeros que largamos todo y nos vamos a recorrer el mundo. Nosotros entramos y salimos de la vida en la ciudad constantemente. ¿listo? Y nos da mucho placer cuando gente que no se anima a viajar o no se anima a viajar con un hijo o con varios, o no se anima a ir de acá a la costa, no estoy diciendo nada largo. Claro. Ven que nosotros nos animamos y nos vamos hasta Ushuaia y que dormimos en carpa o que pedimos permiso y dormimos en una estación de servicio, y no es complicado, no es peligroso. eh, y leyendo nuestros libros se animan a conocer la Patagonia, se animan a salirse de la ruta asfaltada y meterse en un camino de ripio. Y eso está buenísimo, porque nosotros empezamos haciendo los libros para nosotros, para la familia, y después fue trascendiendo los límites Termina contagiando. y se fue contagiando de eso. Es interesante, está bueno. Y después que Tomás escribió el libro, también hay muchos chicos o muchas familias que dicen, uy, qué bueno, me animo a viajar ahora con un chico, cómo hacen para que no se aburra. Y hay Sí. un montón de cosas que él cuenta en su libro, donde es un chico común y corriente, que por Claro. momentos se aburre, por momentos no, por momentos tiene que inventarse los juegos, por momentos depende de una conexión de internet, Sí. pero se puede y no es complicado. ¿Cómo hacen cuando él, en el libro que él escribió, redactó, que fue Papá Pesqué, cómo fue para que de tan chico ustedes le puedan inculcar esa magia de escribir y de transmitir la- los sentimientos, las sensaciones de un viaje? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Él ya de a poquito, de pequeño, lo veía en ustedes y se iba acostumbrando, o surgió de la idea. ¿Cómo fue? No, en realidad el libro que escribió Tomás se llama Una vuelta por la Patagonia, que es Ah, el viaje que hacemos hasta Ushuaia, ajá. que salió de una manera muy espontánea, no fue ni planeada ni pautado, ni tampoco impulsado por nosotros. O sea, nosotros teníamos la rutina de escribir un libro después de cada viaje. Sí. Ese viaje, Ezequiel estaba escribiendo el libro La Trochita, que nos llevó muchos viajes durante 4 años para escribir ese libro. Por muchas charlas, muchas fotos, mucha investigación que tuvo que hacer Ezequiel y que tuvimos que salir a viajar para encontrarnos con toda esa historia que después apareció en el libro. Entonces no sabíamos cómo íbamos a hacer el libro. Iba a ser un libro de fotos y no íbamos a tener tiempo para escribirlo. Y Tomás, camino en la ruta, pregunta, ¿y quién va a escribir el libro de este viaje? Y Ezequiel le contesta, no sé, por ahí es un libro de fotos, no lo tengo decidido.
porque estoy con el otro libro, estoy medio complicado de tiempo. Y entonces hubo unos minutos de silencio y él dijo, bueno, lo voy a escribir yo. Ah, mirá, así nomás, por Así propia lo- determinación. y ahí Ezequiel y yo nos miramos y dijimos, bueno, está buenísimo. Y los dos por adentro pensábamos, le va a durar, ¿Cuánto aguantará? claro, ¿cuánto le va a durar el impulso? Porque a los 2 días se va a aburrir, Ajá, porque todo en esta etapa y sí, eh, está en es otra cosa. rápido, claro, es muy vertiginoso. Y los chicos enseguida se aburren, no ¿Y ahí tienen la cuántos paciencia. años tenía? 10 años. 10 10 años, años. O sea, hace 2 años. claro. Hace 2 años. Y tuvo la constancia de ponerse a escribir todos los días. Empezó sobre el cuaderno y después siguió en la compu. Pero con el mismo criterio que hacíamos nosotros, tomando todos los apuntes del día y a la noche redactaba y ampliaba un poco los textos. Entonces es como que el trabajo lo hizo al mismo tiempo que íbamos viajando. Claro. Entonces, al cabo de todo el viaje, se encontró que tenía un archivo de Word bastante importante, con Extenso. los 20 días de viaje, con mucho texto, con mucha información. Eh, y no tuvo mejor idea, eso fue para septiembre. Así, llegamos a fin de septiembre y no tuvo mejor idea que decir que quería publicarlo, como hacía su papá, y que quería presentarlo en la Feria del Libro. Mirá. Nada ambicioso el chico, ¿no? Ajá, de chiquito. Así que nos pusimos a trabajar toda la familia porque nosotros no podíamos tocar nada del texto, sí podíamos dar una mano en diseñarlo, en armarle el libro, pero él tenía que trabajar sobre los textos, corregimos toda la ortografía, que no hubiera falta de ortografía, que no faltaran palabras, si había alguna frase mal armada o faltaba algo, le comentábamos y él si quería lo incluía o lo corregía. Y para Elegimos fines las de, fotos. elegimos todo lo que son fotografías, pues tiene con más de 100 fotos. Claro. Elegimos el nombre, elegimos la tapa, entre todos Tomás fue el que más participó, por supuesto. Y para fines de febrero teníamos un libro bastante terminado, que nos lo llevamos Tomás y yo para Semana Santa a San Martín de los Andes, en un viaje relámpago que hicimos para visitar a unos amigos. Fuimos nada más que padre e hijo, 5 días en la hostería, nos internamos ahí, lo corregimos todo, de punta a punta, mientras desayunábamos, mientras almorzábamos. Linda Y sensación de llegamos acá, compartir una pasión con tu hijo, ¿no? Y compartir algo que te gusta tanto como escribir y viajar. Sí, totalmente. sí. Y bueno, y volvimos muy apretados con la Feria del Libro, lo mandamos a imprenta. Nosotros imprimimos habitualmente por demanda, o sea, podemos imprimir la cantidad que querramos, 10 libros, 50, 100 libros. Y hicimos una tirada de 100 libros para arrancar con algo no demasiado grande y que fue sin saber qué podía pasar en la Feria del Libro. Ujú. Y se agotó en los últimos días de la feria los 100 libros que habíamos impreso, o sea, hubo que repetir al cabo de días. Y la gente que se acercaba a curiosear por esos libros, ¿qué perfil le veían ustedes? ¿Gente de todas las edades, familias, chicos? ¿O estaba todo mezclado? Había de todo. Los que más se sorprendían eran maestros y varios maestros lo han comprado porque al estar en contacto con los chicos, los maestros se sorprendían bastante, porque es un libro de 180 páginas. Por Claro. ahí uno compra un libro de un chico, cree que es algo de menos cantidad de páginas, de menos extensión, pero es un libro muy largo. Y entonces los maestros se sorprendían mucho, era muy heterogéneo y cada uno reaccionaba a su manera. Los chicos les encantaba y lo toman con una naturalidad fantástica, ¿viste? Uy, qué bueno, escribiste un libro, a ver, mostrámelo, y se ponían a conversar, pedían que se lo firmara, ¿viste? Les gustaba mucho llevarse un libro que había escrito alguien de su edad, Ujú. les parecía novedad, pero también lo toman con mucha tranquilidad, con mucho humor, les gusta mucho. Y la gente adulta, los que tienen hijos, eh, sorprendidos, Sí, contentos, ¿viste? sí. Y Para mucha gente, contarle a sus hijos, supongo, también. Mirá, escribí, mirá el chico este lo que hace, mirá qué lindo. claro, Sí, lo que pasa es que cuando lo leen, uno se vuelve a sentir un niño de nuevo, porque tiene la redacción de un niño. Claro. Entonces, no tiene metáforas
o cosas complicadas o frases armadas. Claro. No, te cuenta un viaje a la manera que lo ve él y cómo lo disfruta él. Entonces uno va leyendo y claro, a medida que pasan los capítulos se va sintiendo más niño y la cabeza empieza a funcionar de esa manera y te encontrás que está describiendo que un pajarito comió de la palma de la mano cuando estábamos llegando al glaciar, o que te dice que subió al glaciar y que con el guía llegó hasta un acantilado y le enseñó con una piqueta a romper un poco de hielo. Claro. Y te cuenta con tal naturalidad que es muy simple, tiene una simpleza y una espontaneidad que está buenísima, que los grandes ya uno lo va perdiendo eso. Vale, y ese, ¿cuál fue la satisfacción más grande que han tenido como viajeros y desde que escriben libros? ¿Sabrían distinguir alguna o así en términos generales, si me supieran, sabrían decir algo al respecto? Bueno, Y yo diría, a ver, dale. a ver si le decimos la misma. Mirá, hay un libro que es La Trochita, que como ya te dije antes, viajamos muchos años para hacer ese libro y tardamos mucho en escribirlo. Y nos sentíamos muy en deuda con toda la gente que nos había contado las anécdotas. Dentro de ese libro hay una anécdota muy especial por un señor que en ese momento con Ezequiel no quería hablar, hablaba únicamente conmigo, que no se quiso sacar fotos, que no nos decía su nombre, nos lo dijo después de 3 días el nombre, todo era era muy conversador, pero aparecía y desaparecía en cuestión de minutos, y bueno, terminó, contó una anécdota divina, nos fuimos. Tardamos 4 años en escribir el libro, y cuando lo terminamos, lo que queríamos hacer con Ezequiel era ir a cada pueblo donde nos habían contado anécdotas y regalarle un libro a cada personaje que figura en el libro, porque nos sentíamos en deuda. Claro. Y llegamos a ese pueblo, que se llama Río Chico, que no debe tener más de 500 habitantes, y vamos a ver a este señor con mucho miedo, porque es gente muy mayor la de La Trochita, con mucho miedo a que no estuviese. Sí. Estaba, el 1 de enero lo despertamos, había tenido un fin de año movido, y lo primero que hace cuando agarra el libro es llevárselo al corazón. Y lo abraza el libro. Después lo abre y cuando ve su nombre se queda leyendo el nombre. Al principio yo no sabía si sabía leer o no. Le dimos un libro y nunca pensamos en ese momento si el señor sabía leer o no. Bueno, resulta que sabía leer. Ve su nombre y se lo vuelve a llevar al corazón. Y en ese momento, los abrazos que me negó en ese momento, las miradas, las sonrisas, el nombre, el beso, la foto, todo eso fue un regalo porque nos dio 1.000.000 de fotos, nos cebó mate, nos invitó a andar en una zorrita por las vías del tren. Él sigue esperando que el tren vuelva a pasar, es un pueblo que quedó aislado sin el tren, y cada vez que tenía el libro se lo llevaba al corazón, y la verdad fue muy emocionante porque fue darle una parte de su historia con ese libro. Hubo también y después cuando nos fuimos ¿Cómo? Disculpame, hubo también una fiesta regional en esa ciudad, en ese pueblito, que fueron invitados, ¿no es cierto? Y ahí presentaron el libro, ¿puede ser? Sí, fuimos a un pueblo que queda ¿a cuánto queda? A 100 kilómetros de este pueblito que te dice Valeria, está el Maitén. El Maitén es la mitad del ramal prácticamente, de 402 kilómetros. Es un pueblo que está a unos 40 kilómetros del Bolsón, hacia el lado de la estepa, un poco aislado porque no hay caminos de asfalto que lleguen hasta el pueblo. Pero es el centro de La Trochita, ahí están los talleres generales, ahí está la gran mayoría de los ferroviarios, y se hace desde hace 30 años la fiesta nacional del tren a vapor. El año pasado se presentó La Trochita, el libro de La Trochita, y nos invitaron del Maitén, la gente de turismo y la gente de cultura, nos invitó a presentarlo en el Maitén, que era a nosotros tocar el cielo con las manos, porque es el lugar en donde... el mismo libro que me estaban comentando recién. Exactamente. Entonces presentaron el Maitén, que es el lugar donde vive La Trochita, donde se arregla, donde se mantiene,
donde están los talleres, donde hay una concentración de ferroviarios muy grande. Es un pueblo netamente ferroviario, para nosotros era un lujo, y en la fiesta del tren a vapor, que es la más importante de ese ramal, y una fiesta a nivel nacional, era prácticamente... Privilegio estar ahí. Sí, sí, era impresionante estar ahí. 10.000 personas por día circulando por el pueblo, que es un pueblo de 4.000 personas, o sea, la verdad la fiesta es increíble. Subimos a la locomotora, nos llevaban de un lado al otro, conocemos un montón de gente, entonces íbamos al taller, vení, subí a la locomotora, sacarle fotos acá, allá, Claro. viajar en el tren. Claro, pasaba una cantidad de cosas, éramos protagonistas junto con ellos, y eso es lindísimo, poder compartir con todo un pueblo algo que uno hizo durante 4 años y ese esfuerzo es maravilloso. Tal Volver cual a contar tu anécdota. se ha reconocido también, ¿no? ¿Cuántos libros Sí, llevan escritos? sí, sí. 12 tenemos, 12 libros, 12 libros. de los cuales, sí, están en venta 8 libros que están en la página. Hay algunos que son a color y que son más difíciles de producir, entonces con uno que es todo de fotos que hicimos de un viaje que se hizo desde Ushuaia hasta el Calafate, volamos en avión a Ushuaia y nos fuimos en auto hasta el Calafate. Ese libro es todo de fotos y estamos haciendo una prueba piloto de imprimirlo a pedido de la gente y de encuadernarlo a mano. ¿Te acordás del nombre de todos? Sí, el nombre del ¿Tienes alguno para el mostrarnos? nombre Sí. del libro es Tierra del Fin del Mundo. ¿Cómo? Discúlpame. El nombre de ese libro es Tierra del Fin del Mundo. El fin del mundo. Un libro de 100 páginas, todo de fotos a color. Caro porque hoy todavía no es posible imprimir a color con costos bajos, como pasa con el blanco y negro, pero es un libro que podemos hacerlo en forma artesanal y a medida que nos van pidiendo vamos haciendo los libros. Ujú. Y está bueno, es una linda experiencia. Para la gente Después los libros que sí están editados y que están impresos son libros que son de texto. No, discúlpame. Después te pregunto para la gente que quiere contactarlos y tener esos libros en su poder, que también comentes cómo hacer. Bueno, los libros están todos publicados en el blog, en librosdeviaje.com.ar. Los que están a la venta, cada uno dice que está a la venta, tiene el precio y las formas de comprarlo. Hay desde posibilidad de comprarlo de un pago contra reembolso a pagarlo online, o están en varias librerías también, sobre todo los libros que son más populares, como pasa con La Trochita, Ujú. o el libro de Tomás, que se está empezando también a repartir en varias librerías con los distribuidores, pues es un libro que gusta mucho, porque el tema es raro que un chico de 10 años haya escrito un libro. Pero ¿Solamente dentro de la Argentina, Ezequiel? tenemos La Trochita hecho como ebook, que se vende en todo el mundo a través de Amazon. En España tenemos también la venta de 4 o 5 libros Ujú. a través de una empresa que se llama Bubok, que los tiene digitalizados y los imprime por demanda. Cuando uno compra el libro, le imprimen un ejemplar y se lo mandan. Así que con base en España se distribuyen a distintos lugares de Europa. No son poquitas las ventas, pero uno va teniendo presencia o va acercándose a otros lugares. Tal Y cual. después es interesante que en la Feria del Libro ha comprado gente el libro de distintos países. Se lo han llevado a Alemania, se lo han llevado a Sudáfrica, se lo llevaron a Suecia, a Mirá, España. Hubo todas partes. muchos españoles que se lo han llevado, pero sobre todo se lo llevaron a países que no hablan castellano. Ujú. Y es muy interesante eso. Qué bueno, ¿no? Entonces, Sí. queremos conseguir el libro, es librosdeviaje.com.ar, así es, ¿no es cierto? Y para Es- seguirlos en las redes sociales, Yo- ¿cómo los busca la gente? Tenemos el Facebook, que es Libros de Viaje. Tenemos una página de Facebook que se llama Me Gusta Libros de Viaje. Ujú. Y tenemos la página de las lanas, que es Lanas de Viaje. Ya lo- .com.ar. No, Ahí va. eso es Todo Lana de- un está en el Facebook también. Todo junto en un combo, digo, el libro y la lana. Ahora para el invierno, acá en Argentina, viene regio. Nos compramos una bufanda y el libro para leer. Sí, sí, sí. Puede ser que armemos una promoción con un libro y algo de lana. Sí. ¿Quieren contar algo más ustedes que por ahí
les guste que conozcan de su familia, de su historia, les quedó algo colgado que yo por ahí, en mi inexperiencia de entrevistador, se me esté pasando. Eh, no, Ustedes, por ejemplo, ¿qué leen ustedes? ¿Qué lee un escritor de libros de viaje? ¿Qué le gusta leer? Yo leo todo lo que son aventuras, por supuesto me encanta la Patagonia, así que leo mucho sobre Patagonia, pero me gusta todo lo que son aventuras y exploraciones. Leo sobre las exploraciones de la Antártida, leo mucho sobre montañismo, a pesar de que hago palestra y me subo a 1 o 2 metros en una montaña, pero no trepo por montaña. Te animás a poquito. Me encantaría trepar en montaña, pero nunca me dediqué y bueno, ahí se hace falta mucho tiempo y uno vive muy lejos de la montaña, pero leo mucho sobre montañismo y me conozco a muchos escaladores que, sobre todo en la década del 50, que es el momento en donde se fueron venciendo las montañas más altas de los Himalayas. Eh, entonces todo lo que son ese tipo de aventuras, historias, exploraciones me gustan mucho. Y habitualmente estoy leyendo 2, 3 libros al mismo tiempo y van rotando sobre mi mesa de luz. Le debe pasar a más de uno. Hay noches o hay días en donde estás más sintonizado con un libro o con otro. Entonces, Es verdad, es verdad. ¿viste? Van al mismo tiempo, van Sí, cambiando no, no, juntos. es verdad. Y en tu caso, Vale, y yo ahora estoy leyendo una de Julio Verne, que así que todo el mundo lo debe conocer, que es 5 semanas en globo. Ezequiel me va diciendo algunos de montañismo que a él le resultan interesantes o cree que me van a gustar, entonces me los va pasando. También leo muchas cosas de leyendas y de cosas místicas y de duendes y hadas. eh, y también de aventuras, básicamente es lo que me gusta. Ezequiel conoce más que yo libros específicos de expediciones o de estos de montañismo, entonces yo voy aprendiendo y algunos me gustan y algunos no, no. pero directamente. ¿Tienen algún viaje Eh, planeado próximo o no? ¿O eso va surgiendo también de un día para el otro? ¿Le gusta más que sea espontáneo, no tan rigurosamente planeado? las dos cosas. El viaje te referís porque se cortó ahí esa Sí, parte. sí, tenemos algún viaje planeado. Ah, Tenemos un viaje planeado. Sí, mira, no, por ahí ahora en invierno, si está todo bien y las condiciones se dan, nos vamos a ir una semanita a Bariloche a visitar a unos amigos y por ahí quedamos unos días. qué lindo. Pero además de eso, que es un viaje más relámpago, estamos armando ya desde hace 3, 4 meses con otros amigos. Que también estuvieron en la reunión de diciembre. También anduvieron por acá. Estamos armando una expedición en balsa para bajar 100 kilómetros de ríos y lagos del Parque Nacional Los Alerces, de esa zona. Entonces vamos a hacer ¿En una balsa? expedición en balsa, que la vamos a construir con material de la zona, con troncos de la zona y con sogas que vemos y demás cosas. ¿Esto es primicia o se me había pasado a mí nada más No, es bastante primicia porque no lo sabe nadie, se ha comentado con algunas personas, pero todavía está en pleno armado, ya tenemos armado todo el itinerario, la singladura, como se llama en navegación. Ya empezamos a escribir el libro porque va a tener un libro. Qué bueno. Estamos, bueno, terminando de armar la logística. La logística implica llegar hasta el lugar, ver todos los lugares donde vamos a parar, porque es un viaje el total de la bajada en balsa va a llevar unos 12 días, le calculamos, si todo funciona bien, porque hay postas en distintos lugares. 100 kilómetros es una distancia grande, son 5 lagos y 3 ríos. Y todo el trayecto del viaje arriba de la balsa, supongo, ¿no? Sí, Van haciendo paradas y descansan, ¿no? Como el tema. Mirá, somos 2 familias compuestas iguales por 3 personas. Entonces, nuestros amigos Guillermo y Karina son los padres y Lila es la hija de ellos, que tiene 9 años, va a cumplir 10 ahora, dentro de poquito. Vamos a hacer un gran tramo en la balsa, los 2 padres y los 2 hijos,
y las madres van a ir en la camioneta haciendo el apoyo logístico y vamos a hacer tramos de unos entre 10 y 18 o 20 kilómetros por día. Depende mucho de si estamos en un río, que la corriente te va llevando y es más sencillo de hacer más kilómetros. Así estamos en un lago. Cuando hay que cruzar un lago grande, vamos a depender mucho del viento, porque vamos a ir con una vela. Vamos a depender de las corrientes, de cómo está el clima. Entonces, hay tramos que por ahí se hacen más lentos y vamos a ir parando todas las noches en distintos puntos que ya tenemos asignados, más adelante o más atrás, según como venga marchando el viaje. ¿Saben de otras personas que ya han hecho esta aventura o ustedes llegaron? ¿Cómo surgió la idea? Surgió. La idea surgió, yo le comenté a Guille, amigo, el amigo nuestro, la idea de salir a remar esos lagos y ríos y fue mutando la idea hasta llegar a una balsa. Tenemos una goma de un Caterpillar, que son esos camiones que andan Los gigantes, esos. que andan en las minas, los canales de tele aparecen las minas esas con los camiones amarillos gigantes. Sí, 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 sí. Tenemos una goma así gigantesca, en donde podríamos entrar todos, y en un momento surgió la idea de ir en esa goma, Mirá, como algo muy divertido, y terminamos como tanto Guillermo como yo, hemos hecho balsas y hemos navegado poquito por el Futalaufken, por el lago Rivadavia, que son lagos que ahí andan por el sur. Bueno, surgió la idea de construir una balsa porque le daba más aventura a la bajada, es más difícil que hacerlo con un kayak, que uno gobierna mucho más, le da un poco más de incentivo a la historia y nos da más incentivo a nosotros para hacerlo. perfecto. No conocemos a nadie que lo haya hecho más allá de la gente que hizo el Atlantis y cruzó el océano, pero el nuestro es un poquito menos ambicioso. Un poquito menos ambicioso, pero no tampoco ambicioso tampoco. ¿Y esto para cuándo dijeron? Esto va a ser fines de enero, principios de febrero, porque es el momento en donde el deshielo, la parte fuerte del deshielo que se produce a fin de año pasó, los ríos están un poco más bajos y las correntadas son más manejables. Así que un poco del 15 de enero al 28 de febrero, por ahí va a andar el asunto. Bueno. Chicos, la verdad que un placer y un gusto enorme que me hayan dado a mí la oportunidad de poder charlar, de verlo después de tanto tiempo, porque la verdad que desde diciembre no nos hemos visto. Hace rato que vengo con esto de la entrevista y bueno, ya les comento que tuve algunos errorcitos acá en la grabación, pero bueno, todo también cuando uno quiere hacerlo no hay más que largarse y acá estoy con ustedes charlando y Algo que haga falta. tal cual. ¿Quieren dejar un saludo para alguien? ¿Quieren reiterar su página web? ¿Cómo conseguir los libros, las lanas, lo que ustedes quieran? Le doy los últimos segunditos, así después nos vamos despidiendo. Dale. Dale, la página es www.librosdeviaje.com.ar. Los Facebook, te lo manejas vos. Lanas de viaje, me gusta libros de viaje, son las dos páginas. El Facebook nuestro es Libros de Viaje. Y por los Facebook o por las páginas o por el blog nos pueden mandar un mail y ahí vamos viendo cuál es la mejor manera para que esa persona que nos contacta pueda tener el libro o algo de lana tejido artesanalmente. Perfecto. Chicos, les mando un abrazo grande. Saludo también a Tommy, que anda por ahí, anda un poquito rebelde hoy. A Otto también. Y bueno, la verdad que le agradezco por estos minutos que me han regalado. No, gracias a vos, fue un placer. Estuvo buenísimo y el saludo es para Gambeteando con la de Palo, que hace la primera entrevista con nosotros. Somos conejillos de India, está buenísimo. Es verdad. Está bueno. Un abrazo grande, chicos. Muy divertido. Sigámosla. Sí, En obviamente. contacto. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau.